hemos visto la sencillez del Evangelio y que en realidad Cristo es el Evangelio. Ahora voy a darles otras presentaciones cortas del Evangelio. Otra presentación del Evangelio en forma encapsulada es la historia del arca de Noé. ¿Se ha dado cuenta? Qué interesante que yo tengo una serie de enseñanzas que he dado, que prediqué hace años atrás, el Evangelio según Moisés. Pero suena un poco curioso, pero es la verdad que el Evangelio se ve en muchas historias de los 5 libros de Moisés. Y una de las historias que demuestra qué es el Evangelio es el arca, la historia del arca de Noé. Porque en esta historia vemos que la raza humana vivía en pecado continuo, ¿verdad? En rebeldía en contra de Dios, en desobediencia. Y la Biblia dice que esto entristeció en gran manera a Dios, que Él lamentó haber creado al ser humano. Ahí vemos que el Señor le duele en su corazón nuestro pecado. Y además Él declaró la sentencia de muerte o que un juicio iba a venir sobre toda la tierra. Declaró el juicio de la inundación, ¿verdad? El diluvio. Y ahí vemos que los dos lados del carácter de Dios, que Dios es severo. Como dice Romanos 11:22, mirad la bondad y severidad de Dios. Dios es ambos, bondadoso y severo a la vez. Dios es severo porque es santo y odia al pecado y tiene que tratar con el pecado y con el pecador y juzgar al pecador. Él tiene que juzgar porque Él es justo 100%. Y no puede permitir que los hombres pequen sin consecuencia, que el pecado se desparrame como un cáncer en todo el universo. Dios tiene que destruir, tiene que juzgar. Pero a la vez Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Y por tanto Él proveyó una salida para la sociedad del tiempo de Noé. La salida fue el arca que Noé tuvo que construir. Dios proveyó un rescate, un escape, hermanos. Y Noé y su familia y otros, me imagino, construyeron el arca. Y el arca era amplio, era grande, adecuado para todos de aquellos tiempos. Yo creo, porque era de 400 pies de largo y 50 o 75 de ancho, etc. Era muy grande. Había espacio para todos, había salvación para todos. Pero hermanos, no era automático. La gente tenía que creer en el juicio venidero y creer en lo que Noé predicó, que su arca fue construido conforme a la voluntad de Dios para su salvación de aquellas personas. Ellos tenían que creer esta historia y creerlo de tal modo que entraran al arca. Así, o sea, como siempre vemos la parte de Dios y la parte del ser humano. La parte de Dios era el juicio y proveer un escape. La parte del ser humano era construir el arca y luego creer y entrar en el arca. Y la gente tenía que responder, tenía que creer, tenía que entrar. Ahora, los creyentes, los obedientes, ellos entraron y fueron salvos. Pero desafortunadamente eran solo 8 personas, 8 personas nada más. Noé y su familia, nadie más. ¡Qué triste! Y todos los demás fueron destruidos. Pero fíjense, no tenían que perecer. Hubo un escape, pero lo rehusaron. Se burlaron. Ahora, ¿qué significa esta historia? ¿Y cómo corresponde al Evangelio?
Pues hermanos, vemos el paralelo muy fácilmente. Nosotros vivimos en un mundo caído, lleno de pecadores, lleno de pecado, lleno de rebeldía en contra de Dios. La gente no ama a Dios de todo corazón. No le hemos buscado lo nuestro, no lo de Dios, y hemos entristecido su corazón. Le hemos dolido, le hemos dado mucho dolor en su corazón. Entonces la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que después de esta vida se nos espera un juicio. Después de la vida, cada persona estará delante del trono blanco de Dios para ser juzgado. Y los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, según Apocalipsis, serán lanzados al lago de fuego. La paga del pecado es muerte. Y esto es tan cierto como el sol se levanta en la mañana. Dios es justo. Y Dios está en contra del pecado, está airado contra el pecado todos los días, dice Salmo 7:11. Entonces, ahí vemos ese lado, ese filo negativo de la espada que sale de la boca de Dios. Pero al otro lado, el otro filo, hermanos, es que Dios también es amor. Dios juzgó al mundo antiguo del tiempo de Noé, pero también proveyó el arca. Dios va a juzgar este mundo y va a destruirlo todo y reformarlo en fuego. Pero a la vez Dios es amor. Y amó tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Él es como el arca. Él murió en una cruz de madera, como el arca fue construido de madera. ¿Verdad? Dios nos ha dado, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La salvación ha sido provisto. Está disponible para todos. Sin embargo, no es nada automático. No todos son salvos. Únicamente, solamente los que creen en el plan de Dios, los que aceptan lo que Él dice en el Evangelio, que somos pecadores, que viene el juicio, que estamos condenados, que la ira de Dios permanece sobre nosotros. Solo los que creemos estas cosas y creemos que Cristo murió en nuestro lugar y llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Murió por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir vidas justas delante de Él. La salvación ha sido provisto, pero no es automático. Nosotros tenemos una parte. ¿Cuál es nuestra parte? Creer en Dios, creer en su plan, obedecerle, entrar en el arca, por decirlo así, entrar en Cristo por la fe. ¿Cómo se hace? Con una oración. Señor, yo soy un pecador, perdóname, yo reconozco mi culpabilidad delante de ti y reconozco que Cristo murió por mí. Yo creo que Él llevó mis pecados y Él es el sacrificio por mi pecado. Y tú lo levantaste de los muertos y ahora Él ascendió al cielo y está allí. Te imploro que me perdones, que entres en mi vida. Así, hermanos, entramos en el arca y podemos ser salvos por la eternidad. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, quiero enseñarles otra forma para compartir el Evangelio. Y esta forma es una herramienta que uso. Es un truco, es un método para presentar el Evangelio. En inglés se llama EvangeCube. Como dicen ahí, pueden ver ahí arriba, en español sería cubo evangelístico. El cubo evangelístico. Creo que se puede comprar en este sitio web, evangecube.org, ¿sí? Se puede comprar. Pero es muy útil y he usado esto en varias partes del mundo. Y este es el grande que se usa para demostraciones como hoy con ustedes. Pero también viene en uno que es de medio tamaño. Pero es igual, tiene las mismas cosas. Y luego aún tienen un chiquito
que también hay un llavero. Esto cabe en un llavero de hule o de plástico y tienes tus llaves allí y siempre lo tienes contigo para usar. Pero mira, con esto se presenta el Evangelio y me gusta usarlo porque estoy explicando esto del Evangelio y de qué se trata. Ahora miren, el primer panel aquí, o el primer dibujo, aquí se ve un hombre y está en la oscuridad, y aquí se ve la luz que representa a Dios. Entonces, aquí en esta presentación empezamos con las malas noticias del Evangelio o lo negativo, ¿verdad? El problema del ser humano. ¿Cuál es el problema? Pues que somos pecadores separados de Dios. ¿Ven? Es como hay una división aquí, como una brecha entre el hombre y Dios. Entonces hablamos de qué es el pecado y cómo es Dios, que un Dios santo y perfecto no puede dejar a un pecador rebelde, lleno de odio, lleno de manchas de pecados, de suciedad. Él no puede entrar a la presencia de un Dios santo. Entonces esto es el problema. Pero luego, y miren, siempre tienen flechas aquí, flechitas que te enseñan cómo usar el cubo. Pero lo bueno es que Dios entendió nuestro problema, claro, siempre entendió nuestro problema y planeó y profetizó la venida de su ungido, su Mesías, siglos atrás. Y Cristo vino y Cristo vivió la vida perfecta que un ser humano debe vivir. Cristo vivió la vida que debemos vivir. Él obedeció a su Padre en todo. Sin embargo, Él fue entregado en manos de pecadores y le crucificaron, lo maltrataron horriblemente, injustamente. Pero no murió porque simplemente porque fue traicionado o de casualidad o porque la gente era mala. Él murió, hermanos, porque era su plan. Él murió porque se hizo un sustituto, tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que pudiéramos ser perdonados. Entonces la muerte de Cristo es de suma importancia. Pablo dijo que el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces Cristo murió y luego fue sepultado, como ven aquí con los romanos, estos guardas o guardias, no recuerdo cómo se dice en español, pero se puso una guardia y una piedra enorme y un sello, como ven aquí, un sello del gobierno romano para que nadie pudo entrar y robar el cuerpo de Jesús. Entonces todo esto sí nos sirve de evidencia de que en verdad algo sobrenatural ocurrió, porque estos guardias no podrían haber permitido un robo del cadáver, del cuerpo de Cristo. Y el sello comprueba que el gobierno prohibió que alguien entrara. Y entonces son hechos que contribuyen a nuestra fe. Porque la verdad es que Jesús resucitó a pesar de los guardias y a pesar de la piedra y todo y el sello. Jesús resucitó al tercer día, como había prometido. Y entonces, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo significa que ahora Dios ha aceptado su sacrificio por nosotros, de tal modo que la cruz llega a ser como un puente entre nosotros, los pecadores que estamos en la oscuridad, y Dios en el cielo, ¿sí? La cruz es el puente. ¿Por qué? Porque cuando murió en la cruz, Cristo trató con el problema que tenemos como seres humanos, nuestra deuda a Dios, la barrera entre nosotros y Dios, nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra independencia,
nuestra separación entre nosotros y Dios. Cristo nos reconcilió con Dios con su muerte en la cruz. Y es la única cosa que nos reconcilia. Por eso la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único puente. Entonces, hermanos, como vemos aquí, Él extendió su mano hacia nosotros y nos agarra y nos levanta. Él quiere ser amigo de nosotros. Se hizo amigo de los pecadores. Él es el amigo más fiel. Y ahora podemos tomar su mano y Él nos levanta, hermanos, de las llamas de fuego del infierno a la gloria. A través de Cristo y en ninguna otra manera podemos ascender al cielo y estar otra vez con Dios, lo cual es nuestro propósito. Dios nos hizo por eso, pero el pecado interfirió. Ahora, una vez que presentamos todo esto, hermanos, le decimos a la persona, ahora lo que te corresponde a ti es responder a Cristo en tu corazón. Mira, el corazón no es esta bomba que late aquí, que bombea la sangre a través del cuerpo. El corazón representa el centro, ¿ves? Este corazón está en el centro, ¿no? El centro de nuestras vidas. Nuestro corazón es quién somos y nuestra alma, lo importante, lo esencial de nosotros. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Con una confesión de nuestro pecado y del señorío del Señor, con invocar su nombre, ¿verdad? Pedirle que nos perdone, que entre en nuestra vida. Podemos clamar a Dios y con una oración de un pecador, ¿verdad? Sincero, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Cristo ha prometido, dice que los que le recibieron a ellos les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y dice Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Él entrará. Entonces, si le invitamos, Él llega a nuestro corazón y Él viene y habita dentro de nosotros, en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo llega a ser su templo. Y como tenemos, el cuerpo es ahora el templo de nuestro espíritu, nuestra alma, lo inmaterial del ser humano. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él entra allí también y se une con nuestro espíritu y llegamos a ser un solo espíritu con Él y empezamos una vida nueva. Entonces, estas 4 cosas que se ven alrededor significan o representan lo que uno que acaba de aceptar a Cristo en su corazón debe hacer para seguir adelante. Cristo no quiere solo una decisión, que tú repites una oración en una ocasión y luego no haces nada más. No, no es el punto. El punto no es pedir perdón una vez y seguir como siempre. No, el punto es, Él te quiere elevar, te quiere transformar y te invita a seguirlo para que puedas vivir una vida diferente con Él. Entonces, ¿cómo se vive esta vida? Aquí se ve diferentes pasos que tomamos. Número 1, aquí tenemos que aprender a orar, levantar nuestras peticiones y necesidades a Dios. ¿Sí? Que la oración nada más es comunicación con Dios, hablar con Él, darle nuestras cargas y todo eso. Número 2, tenemos que empezar a leer su palabra, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, aprender lo que quién es Él y qué ha hecho Él por nosotros y qué quiere Él de nosotros. La Biblia nos ministra. Dios habla a nuestras vidas a través de la Biblia. Es de suma importancia. Y luego esta parte aquí representa el convivio, el compañerismo entre cristianos. Por ejemplo, si un alcohólico quiere dejar de ser alcohólico, él no puede hacerlo solo. Dejarlo y luego decir yo solamente, yo voy a hacerlo por mí mismo. No, normalmente esto no sirve. Para poder tener éxito, un alcohólico tiene que ir a Alcohólicos Anónimos o a Celebremos la Recuperación o algo, ¿verdad? Necesita la ayuda de otros. O los que quieren perder peso.
cualquier cosa, hermanos. Si quieres cambiar, necesitas estar con otra gente que también quiere cambiar, que va en la misma dirección, y esto nos ayuda, nos apoya. Necesitamos el compañerismo. Y luego, por último, la cruz y el mundo quiere decir que es importante testificar y decirles a otros que hemos aceptado a Cristo, que somos cristianos, y hablarles del Evangelio. Esto es nuestra gran comisión. Cristo nos dio la comisión de decir esto, de hacer esto, contribuir y unirnos con Él en su misión. Y no solo es para Él, sino es para tu bien también, porque si compartes el Evangelio, te hace más fuerte, más comprometido con Dios. Entonces, ¿no es bonito, hermanos? Una cosa sencilla, pero muy útil. Déjenme terminar con contarles una historia de lo que pasó con el pequeño, que una vez yo fui a Ensenada, México, para enseñar, y estaba yo en Ensenada, y en la base allí tenían, de Juventud con Misión, es donde primera vez yo vi el cubo evangelístico. Y me dieron uno en el llavero. Ahora no tengo mi llavero, pero se pone en el cinturón. Y yo fui en un tren de Ensenada a Los Ángeles para visitar a mi hermana. Y en el tren subió una mujer y se sentó a mi lado, y yo la vi sacar un libro de su bolsa. Y el libro fue escrito en ruso. Yo estudié el ruso más de un año. Entonces, al ver el ruso, pues me interesó, y yo fui con ella y le dije, ¿puedo practicar mi ruso con usted? Y me dijo, sí. Quedó pues agradecida, pues, y muy entusiasmada, porque nadie habla ruso allá en México. Pero yo hablaba con ella un poco, conversamos un poco, y luego ella vio mi llavero y dijo, ¿qué es esto? Lo saqué y empecé a explicarle el mensaje del cubo, ¿no? Y había yo memorizado toda la presentación en ruso, con las escrituras y todo. Entonces empecé a explicarle todo esto, ¿verdad?, en ruso. Y ella quedó bien interesada durante toda la presentación. Así es que pude presentar el Evangelio a una mujer rusa en México. Y luego, cuando volví a mi asiento, habían varios muchachos, como 4 o 5 muchachos mexicanos allí. Y me dijeron, oye, ¿tú hablas español? Y dije que sí. Entonces me preguntaron, ¿qué le estabas diciendo a ella? Pues les dije, le estaba enseñando esto, ¿quieren verlo? Y se acercaron, hermanos, y yo empecé a decirles en español toda la historia en español, con las escrituras y todo. A 4 o 5 muchachos, no recuerdo exactamente. Entonces, el punto es, hermanos, si nomás charlar con una mujer en ruso, una conversación, hermanos, todo lo que se necesita es iniciar una conversación, y nunca sabes cómo Dios puede usar una conversación. Y si tienes algo así, una manera de presentar el Evangelio, te ayuda, te sirve. Y yo aquel día pude compartir con una rusa y luego con 4 o 5 mexicanos, y pasé el tiempo bien suave, y cuando llegué a California, pues estaba yo muy contento y muy feliz. Hermanos, es importante compartir el Evangelio y saber presentarlo en forma encapsulada.